Muy buenas tardes. Queremos agradecerles por acompañarnos esta tarde desde el Centro Internacional en Política Económica con una edición más del programa Reflexiones Radio, agradeciéndoles la compañía, agradeciéndoles la gentileza de acompañarnos en esta tarde. Hoy en horario un poco más tempranero, porque estamos grabando dos programas, un poco en el marco de del receso institucional, y por eso vamos a tener dos programas en el Facebook Live esta tarde, agradeciéndoles desde ya que nos puedan escribir a través del Facebook Live y también que nos puedan acompañar a través de un correo electrónico o de las redes sociales. Estaremos, por supuesto, encantados de poder complacerlos y poner algunas de sus preguntas. Esta tarde con un invitado pero muy especial, el doctor Esteban Picado está con nosotros aquí, ya nos acompaña, lo traímos del otro campus de la Universidad Nacional, allá desde las instalaciones de la Escuela de Física, y ya pasamos a presentarlo. El doctor Esteban Picado es académico, es investigador del Departamento de Física de la Universidad Nacional, es presidente además de la Junta Directiva de la Comisión de Energía Atómica de Costa Rica, muy atinente a lo que vamos a trabajar el día de hoy, vicepresidente de la Red Latinoamericana en Educación y Tecnología Nuclear, y además investigador adscrito al CERN. Ahora, en unos minutos, le vamos a pedir a Esteban que nos mencione de qué se trata esta red del CERN. Y, por supuesto, pues es investigador, profesor de la Universidad Nacional. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Esteban. Gracias por acompañarnos en Reflexiones Radio. Muchas gracias, Niño. Aquí a la orden y un saludo a todos. Nosotros siempre empezamos este programa hablando de la persona antes de hablar del personaje. Entonces, vamos a tratar de conocer un poquito quién es Esteban Picado. Esteban, cuéntenos un poquito primero quién sos, de qué parte del país venís y cómo fueron esos primeros años de vida, de qué familia venís, cómo está conformada, etcétera, y tal vez que nos cuentes hasta la escuela cómo anduvo ese proceso. Wow, bueno, bien. Mi familia materna es la que tuvo más influencia sobre mí. Es una familia de 6 generaciones de transportistas. Empezaron con las carretas, luego con los camiones, autobuses. Se han dedicado a lo que es el transporte. Una parte de la familia está en la zona de Los Santos y la otra bajó hacia Desamparados, hacia lo que hoy se conoce como los barrios del sur. ¿Y vos naciste, En San José. Justamente mi abuela estaba trabajando en una escuela y se dio la oportunidad para que mi madre, quien empezó a trabajar en el Hospital Nacional de Niños, pues me llevara pues junto a ella. O sea, mi nacimiento fue en La Carita, me crié un tiempo, 3-4 años de vida en Cristo Rey, e inmediatamente luego de eso regresamos a la zona de Desamparados. O sea que vos sos Josefino. Josefino, sí. Y en este proceso, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Una familia qué tan grande es? Es muy simpático. No tengo hermanos, soy hijo único, Ajá. Pero tengo más de 60 primos. Entonces, yo me eché en falta un hermano porque tenía 5 o 6 familiares que estaban conmigo en las edades y entonces ya jugábamos juntos y demás. Entonces, es un asunto más familiar, pero en un sentido ampliado, ¿no? Ok, y me decías que venía tu familia de la zona de Los Santos, entonces por fines de semana ibas mucho a la zona de Los Santos. Bueno, cuando yo estaba niño, Calle Fallas era una zona caficultora. Entonces ahí era una zona verde en sí mismo, de cafetales y de ríos y de pozas y de fincas y de ganado. Entonces no estaba esa necesidad de ir lejos porque ahí mismo estábamos bien.
O sea, era un Josefino de campo. Correcto, sin duda alguna, sí. Muy bien. ¿Y qué escuela hiciste en la primaria? En la escuela estuve en la Salesiano Don Bosco, Ajá. esta se encuentra en Zapote, y aunque es una escuela, es curioso porque se llama Colegio Salesiano Don Bosco. Claro. ¿Y cómo es ese proceso salesiano? Estudiar con curas para hacerlo de una manera... Pues es interesante porque tienen un rigor y una visión de mundo muy curiosa. De hecho que en el colegio, me fui al colegio seminario. Ajá. Entonces me cambié de sacerdotes salesianos a sacerdotes vicentinos. Entonces era de una escuela italiana a unos alemanes. Entonces el método sí que se nota, en aquellos tiempos era algo muy estricto y la clase de religión no era algo sencillo, había que leer mucho, había que estudiar, había que estar bien listo. Y contanos alguna anécdota, Esteban. Nosotros siempre le pedimos a nuestro invitado que nos cuente una anécdota de algo que realmente no sepa o sepa muy poca gente, tus amigos más cercanos de colegio o de escuela. ¿Alguna anécdota de esa época de kinder, de escuela? Ajá, de kinder y de escuela. Bueno, a ver, en el kinder había una muchachita que me gustaba, niña, obviamente. Ahora eso es muy relativo, ¿verdad? Sí, pero bueno, recuerdo que en un partido de fútbol, pues estábamos jugando todos, pero ella estaba de novia de un niño que estaba en el equipo contrario al mío. Pues claro, le cayó en la bola y ahí estuvo pues un encontronazo, ¿no? Pero bueno. O sea, que el primer chorrazo duro que te dieron en el fútbol fue una mujer. Exactamente, sí, eso fue algo muy curioso. Y desde entonces ya he tenido mucho más cuidado. ¿Con las mujeres que juegan fútbol o con las mujeres en general? En general, ¿no? Esteban, y contanos un poquito de tu etapa de colegio. Okay. ¿Hay algún profesor que te marca, que te va generando esa espinita de estudiar, de meterte a la ciencia, etcétera? Justamente, y lo curioso no fue uno de los profesores de ciencias, sino el de español. Ese don José, pero que le pusieron como sobrenombre María por aquel libro famoso de María, él cuando íbamos hacia las clases hacía que fuera un espacio de discusión, de pensar, le daba vida a un texto, nos obligaba a que tuviéramos un diálogo intenso con el contenido de una obra, sea de teatro, sea un libro histórico. Eso me ayudó mucho a leer libros de ciencia y volverlos seres vivos y hablar por ellos, entender como si yo fuera un interlocutor con ese texto. O sea, que estamos hablando que tu vocación por la ciencia te la entregó un profesor de español. Exactamente. Leyéndote sobre ciencia, por supuesto. Exactamente. ¿Y cómo era eso? ¿Cómo era una lectura? ¿Qué tipo? ¿Te acuerdas de alguno de esos textos, de alguno de esos libros que te leyeron, digamos, en época de estudiante que te marcó, por ejemplo? Bueno, la libertad que nos daba él era que escogiéramos nuestros propios libros. Entonces, yo llevé el libro de la historia del tiempo de Stephen Hawking. Ajá. Y es un libro que de entrada cualquiera dice, bueno, es más avanzado, son cosas más abstractas, y lo simpático era que el libro está escrito con una prosa que cualquiera puede seguir. Bueno. Entonces, el libro me dejó más preguntas que respuestas. Claro. Puede ser que si lo leo hoy y les digo, sí, ahí están muchas respuestas, pero en ese momento yo no lo entendía, pero lo que hizo fue que mi imaginación se fue a los cielos, explotara, necesitaba más cosas de eso. Y entonces, un poco es esto lo que marca la vida tuya, porque seguramente después del colegio seguiste con esa preocupación de científico, ¿no? Esa idea de que el mundo es mucho más de lo que nosotros vemos, ¿o no? Justamente, de hecho que yo fui alguien que me gustaban muchas cosas y tuve una falta, digamos, de ese acompañamiento para ver cuál era esa vocación científica. Entonces, yo entré a la universidad sin estar muy convencido de estudiar psicología. Entonces estuve un año en psicología, año y medio, más o menos. En la Universidad de Costa Rica. En la Universidad de Costa Rica. Y justamente ahí fue en un curso que lo recuerdo muy bien, es un curso que tiene módulos. Hay un módulo que se llama Humanismo Transpersonal,
paradigma transpersonal, holográfico y humanista. Y ahí nos pusieron a leer a Einstein, a Schrödinger, a Heisenberg, sus textos filosóficos. Ahí fue donde se me reavivó todo lo que yo había tenido en el colegio y dije yo, lo que yo tengo que estudiar es física, necesito estudiar eso. Ahí fue así. O sea, fueron tus profesores primero de español y después de psicología. Exacto. Los que al final enrumaron tu carrera hacia la física. Exactamente. Y bueno, para estudiar física en la Universidad de Costa Rica, me imagino que eras un estudiante de primer nivel, eras un estudiante muy destacado. ¿Cómo eras desde chico? En la universidad, pues, se dan muchas cosas. La universidad siento yo que es un universo de conocimiento que se abre a mentes que quieren ser cultivadas. Claro. Si las cultivamos bien, hay éxito. Si las cultivas mal, hay decepción, muchas cosas malas. En mi caso tuve la oportunidad pues, de vincularme con gente que investigaba en cosas de física nuclear. Empezando la carrera. Empezando, sí. Yo siempre voto porque los estudiantes tengan vinculación con los proyectos de los docentes cuando están empezando. Entonces, vos serías uno de los que estaría en contra de esta política que acabamos de pasar en la universidad, por ejemplo, de que se eliminaran las horas. Sin duda alguna. Las horas de colaboración, digamos. Exactamente. Yo creo que es un error y los estudiantes que lo apoyan no se dan cuenta de la dimensión de esa oportunidad que se desperdicia. Sí, claro. Porque es una formación complementaria in situ, en el laboratorio, en la clase, en donde haga falta que el estudiante aprenda. Okay. Danos unos segundos para hacer el entronque del programa de radio y regresamos a Reflexiones Radio esta tarde con el doctor Esteban Picado. Disculpen y por supuesto les pedimos que si tienen alguna pregunta o algún comentario nos lo puedan hacer directamente a través del Facebook Live o que nos escriban a reflexionesradiocr@gmail.com. Regresamos a Reflexiones Radio esta tarde con el investigador, el científico, doctor Esteban Picado. Ya esto se vuelve un problema mental para mí. Esteban Picado es especialista en física y por supuesto tiene un área de trabajo que es la física nuclear. Y ahora en esta segunda sección del programa yo quiero que nos hable de sus estudios en física que termina en la Universidad de Costa Rica, ¿cierto? En la Escuela de Física. Sí. Eso es física pura. Exactamente. ¿Y qué se estudia en la física? Porque probablemente muchos de los que nos ven estarán diciendo qué es una carrera de física y qué se estudia en física. En la carrera de física le dan herramientas a uno provenientes de teorías físicas para explicar el mundo. Es decir, uno busca entender cómo es que los mecanismos de la naturaleza hacen que el mundo funcione, el porqué último de las cosas. En física se encuentran las hipótesis y teorías más bellas que hay sobre cómo funciona el mundo desde el punto de vista de la gravedad, desde el punto de vista de la dinámica de fluidos, desde el punto de vista del electromagnetismo. Es decir, te enseñan teorías para explicar fragmentos del mundo. O sea, te van explicando cómo funciona lo que no ves o lo que tus ojos no pueden ver, ¿no? Porque probablemente pues uno lo que logra ver es solamente un segmento de la realidad. En realidad ni siquiera es la realidad, dicen algunos psicólogos, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cómo es ese viaje como estudiante? Vos, digamos, terminás tu bachillerato en física y después, ¿cuál es ese viaje hacia alguna labor, algún trabajo, a tu maestría, a tu doctorado? ¿Cómo encontraste ese puente? Bueno, yo soy uno de esos casos interesantes y exóticos porque cuando entré a física yo sabía que quería ser físico nuclear. La mayoría de los estudiantes que entran a física buscan pues astrofísica y cosmología, es como lo que se visualizaba más en aquella época.
No obstante, la mayoría acaba pues en ciencias de materiales, meteorología, algunos sí llegan hasta astrofísica. Pero en mi caso es que desde el principio yo quería hacer física nuclear. Me encontré con una serie de preguntas rectoras básicas de motivación mía que me llevaron a acabar física y saber que yo quería hacer un posgrado luego en física nuclear. ¿Y cómo es, digamos, saliste de bachillerato? ¿Tuviste alguna beca o empezaste a trabajar? ¿Hay algún profesor de la escuela de física que de verdad te marcara o varios de ellos? Yo sospecho que hay varios. Considero que la mayoría de los que trabajamos en física estamos en investigación, o en extensión o en docencia. Y en cualquiera de esos tres ámbitos intentamos dos cosas. Uno, imitar las cosas buenas que vimos de los que nos dieron clases y evitar las cosas malas que vimos de todos los profesores que tuvimos. Esas dos cosas son básicas. Los profesores de física, por lo general, son que muy retraídos, muy buenos científicos y muy malos profesores. ¿Cómo son? De todo hay. Hay algunos que sí tienen una facilidad para la comunicación, se esmera para que las clases y los conceptos queden claros, que haya diálogo y la participación del estudiante. Hay otros que son más formalistas, o sea, que se limitan a darte el contenido y esperas que tú hagas ese acto cognitivo, ¿verdad? Dar ese salto cualitativo con esas herramientas y que aprendas y de que asumas cosas. Entonces, cada uno de ellos tenía sus virtudes y otras cosas que se podían mejorar. Ok, vámonos un poco al tema, porque vos estudiaste tu maestría en... Ok, muy bien. Yo estaba en la Universidad de Costa Rica cuando surgió una oportunidad para que me viniera aquí a la Universidad Nacional. Okay. Entonces, el Departamento de Física estaba iniciando con un proyecto que se mantiene el día de hoy, que es la Maestría de Física Médica. En ese momento se dieron las condiciones, conversaciones y decidí dar el salto. O sea, no quedarme ya en la Universidad de Costa Rica, sino venir y ver este caldo de cultivo, este reto académico que era muy bello en el Departamento de Física. Entonces me vine al departamento, trabajé aquí y fue desde ahí, con la confianza de los compañeros y de la Universidad Nacional, que me dieron una beca para hacer la maestría y posteriormente el doctorado. Y entonces, haces tu maestría y haces tu doctorado, ¿en qué ámbitos y dónde? Ok, muy bien. Sí, yo conseguí ingresar a un programa de doctorado antes de Bolonia, en España, en la Universidad Complutense de Madrid. Allí realicé la maestría en física nuclear, pero en aquel momento se llamaba Diploma de Estudios Avanzados, y posteriormente hice el doctorado en física nuclear. Yo escogí ese doctorado porque es un doctorado interinstitucional, es decir, es un doctorado que se imparte al menos por 10 universidades. En Europa. En España y fuera de España. Claro. Entonces tuvimos que viajar mucho. A veces había un curso específico que era irse a Santiago de Compostela, irse a Sevilla, Valencia o incluso afuera. El grupo y el tema que yo escogí se vinculaba mucho con la instrumentación nuclear. Es decir, trabajar con los equipos para diseñar experimentos, sea experimentos de cosas fundamentales o armar una arquitectura que te permite hacer estudios a nivel clínico, a nivel de salud. La mayoría de quienes nos escuchan en la radio, nos están viendo a través del Facebook Live, dirán, es que la física nuclear, eso es para la energía nuclear o para hacer bombas atómicas, ¿verdad? O esa cosa no se aplica a la vida real, ¿verdad? Del ser humano. Y es precisamente todo lo contrario, ¿verdad? Cuéntenos un poquito de qué se trata la física nuclear y qué aplicaciones, digamos así, concretas se pueden tener que el ser humano, digamos, común y corriente, con el que se escucha puede... Claro, sí. Bueno, si nos vamos a comienzos del siglo XX, se da el descubrimiento de que el átomo tiene núcleo. O sea, como si fuera un sistema solar, pues en el núcleo está el Sol, lo más grande, lo más masivo, y alrededor hay electrones dando vueltas. Si te concentras en estudiar cómo esos electrones de un átomo se relacionan con otro, eso se llama enlaces químicos y podrías estar estudiándolo en química.
Sin embargo, si te concentras en ese sol, en ese núcleo duro que tiene un átomo, eso es estudiar la física nuclear. Ahora, ¿qué interesante hay ahí? O sea, si es un núcleo duro, pues no hay mucha información que podamos sacar. Resulta que ese núcleo, a medida que lo hemos ido estudiando, nos permitió entender fenómenos como la radiactividad, que han servido para aplicaciones clínicas, ambientales, de salud. Precisamente la física médica, ¿verdad? Justamente. El área de cuando tienes un cáncer, Exacto. ¿verdad? Supongo que de eso se trata. Exactamente, sí, eso. Sí. Entonces, digamos que las ramas más desarrolladas en la mitad del siglo XX fue energía nuclear y, lamentablemente, las bombas atómicas. Sin embargo, ha habido un trabajo sostenido ya de casi 100 años en donde las aplicaciones más numerosas son benéficas. Cuando se crea el Organismo Internacional de Energía Atómica, ya en los años 60, el eslogan que se utiliza es usos pacíficos de la energía atómica. Y la diversidad de usos que hay en el mundo, en Latinoamérica y en Costa Rica el día de hoy es enorme. En Costa Rica, donde más vamos a encontrar esto es en el área de salud. El diagnóstico de enfermedades a través de rayos X. Todos en algún momento se han hecho una radiografía. Justamente ahí. Pero también en la lucha contra el cáncer y también el diagnóstico metabólico de ciertas cosas que están mal con la tiroides, un riñón y demás. Toda esa parte de salud tiene que ver con la física médica y la física nuclear. Exactamente. Porque la física médica en realidad mucho es física nuclear. Exactamente, sí. De hecho, que la física médica son aquellos que se especializan en esas aplicaciones clínicas que va desde que los equipos funcionen bien hasta que la terapia, el tratamiento que se hace para una persona funcione adecuadamente para luchar por la sobrevivencia de ese paciente, por la calidad de vida que esa persona necesita. O sea que cuando hablamos de física nuclear, estamos hablando de un área donde se conectan los físicos con los médicos. Así es, sí. Y contamos un poquito, porque yo sé que ustedes en el Departamento de Física tienen nuevas instalaciones, producto del préstamo del Banco Mundial en la universidad. Tienen también un proyecto muy ambicioso de maestría en física médica con una alianza con la Caja de Seguro Social. ¿Qué tipo de profesional se prepara en la Escuela de Física en ese ámbito? Wow. Es uno que debe ser top. Es una persona que tiene que hacer el tratamiento de un paciente y ese tratamiento es de vida o muerte. Es alguien que tiene que saber manejar el estrés. El conocimiento de lo técnico tiene que tenerlo al dedillo y eso incluye no solamente la teoría, sino programas de simulaciones de tratamientos y, por supuesto, el equipo, que el instrumento haga lo que yo quiero que haga. Ese es el trabajo fundamental. Y me imagino que tiene que manejar mucho todo lo que son aplicaciones nuevas, tecnológicas, administración de, por ejemplo, dosis, en este caso de radiación, y el efecto que eso tiene. Bueno, tuvimos hace muchos años un problema con los sobreirradiados, que me imagino que ustedes han diagnosticado, han conocido en ese proceso. Vieras que la noticia esa sigue siendo al día de hoy el mayor accidente radiológico en el mundo, en la historia de la humanidad. Nunca se ha dado eso. Oiga lo que estamos conversando. Costa Rica tuvo el mayor accidente radiológico del mundo, del planeta. Es decir, obviamente sabemos que las bombas nucleares causaron efectos muy fuertes, muy grandes en la población mundial, pero digamos, en física controlada, en elementos de control, ¿verdad? Darle a pacientes o sobreirradiar a pacientes es un problema de verdad muy serio. Es algo serio. En la historia de la energía nuclear, es decir, de la construcción de reactores nucleares para investigación o para generación eléctrica, se registran estos más de 60 años solamente 46 muertes. Y en Costa Rica podemos decir que a causa de esta sobreirradiación hubo más de 100. Más de 100 muertes, entonces, digamos, como consecuencia del proceso de sobreirradiación. Exactamente. Y además, entonces, eso significa que hay que ser tremendamente cuidadoso.
O sea, ¿qué tipo de profesional llega a la maestría? ¿Cuáles son las áreas de los profesionales que ustedes reciben? Es gente que tiene una sólida formación en física y en matemáticas. Habitualmente son físicos, algunos químicos, hemos recibido ingenieros. Es gente que tiene que ya tener ese hábito y formación en ciencias duras para que pueda ser especializado luego en el manejo y en el control de equipamiento y de software que para todas estas cosas. Por supuesto que estamos en Reflexiones Radio, aquí desde el Centro Internacional en Política Económica, esta tarde hablando de física nuclear y hablando de las aplicaciones, digamos, más moderadas de la física nuclear, que son aquellas que tienen que ver con la física médica y probablemente con otros ámbitos. Me imagino que la agricultura, la industria, hay muchos ámbitos. Hoy, con el especialista, el doctor Esteban Picado, físico del Departamento de Física de la Universidad Nacional, y además, nos decías cuando empezamos que representás al CERN. Contanos un poquito la historia y el trabajo y cómo es que termina un físico costarricense en el CERN y qué significa CERN primero. Justamente, el Centro Europeo de Investigación Nuclear y de Partículas, que sus siglas en francés son CERN, se dio porque cuando estaba eligiendo dónde quería hacer el doctorado, yo pensé en un grupo de investigación que tuviera proyectos activos en el CERN. Es decir, yo quería ir al CERN, pero el CERN no es una universidad para ir directamente. Tienes que buscar un grupo de investigación que tenga proyectos en el CERN. Por eso fue que hice esa elección. ¿Y Costa Rica tiene proyectos en el CERN? Justamente, vamos a ver, en los últimos años, si quieres unos 10 o 15 años, Costa Rica ha estado enviando esporádicamente y sin organización a gente para que participe en lo que se han llamado las escuelas de verano, cursos cortos que se ofrecen en el CERN. No obstante, hemos tenido la dicha de que se creó un proyecto de ley que ya se aprobó, que se llama Ley de Acuerdo Costa Rica-CERN. Esta ley de acuerdo, pues lo que buscó fue formalizar, crear un marco jurídico que le diera la posibilidad a que más científicos costarricenses formaran parte de los proyectos que se desarrollan. Estamos en la etapa de dar el salto, es decir, ya se han hecho aproximaciones de gente que va a un cursito, que va a un entrenamiento específico, de alguien que hizo un doctorado allá, otro que hizo un doctorado sobre tal cosa, pero la idea es que desde Costa Rica haya una contraparte unificada. Y por eso el MISIT creó hace un par de años una misión de científicos costarricenses para ir al CERN, con el objetivo de identificar cuál podría ser esa trinchera de trabajo que permitiera a los científicos nuestros y a los jóvenes aglutinarnos y ser una contraparte de peso para lo que se desarrolla ahí. Que el CERN es el laboratorio más grande del mundo, es el laboratorio de física más avanzado que ha habido nunca. Pero ¿no es cierto que este CERN tiene también la posibilidad de hacer un experimento de estos de casi que romper la velocidad, etcétera? Claramente. Cuéntanos un poquito de eso, porque sí, claro. Hace unas semanas precisamente estuvimos aquí en el auditorio con un español que nos contó un poquito de eso, pero contanos un poquito cuáles son el tipo de facilidades que tiene un laboratorio como el CERN que permite hacer ese tipo de experimentos. Ok, el CERN nace de una iniciativa de posguerra de científicos de crear un modelo que uniera a la Unión Europea. Es decir, no quedarse atascados en las disputas y resentimientos que generaron la Segunda Guerra Mundial, sino crear algo que fuera conjunto, que fuera un sitio de encuentro. Esta idea fue creciendo a medida que la tecnología iba en aumento, con lo cual consiguieron recursos muy grandes y fueron creando laboratorios cada vez más grandes. Hoy en día el CERN tiene un disco sumergido 100 metros bajo tierra que tiene un diámetro de 27 kilómetros. Wow. Es algo realmente grande y se encuentra en la frontera de Suiza, en el lado de Ginebra, con el lado norte de Francia. Este
El laboratorio grande, pues lo que hace es acelerar proyectiles, en este caso pueden ser partículas, pueden ser núcleos, y los acelera para que choquen entre ellos. Es algo similar a como cuando éramos niños, ¿verdad? Que uno agarraba dos carritos y los hacía que chocaran entre ellos. Pues la idea es que si chocan muy fuerte, las partes que salen ahí, los pedazos, uno podría recolectarlos y reconstruir qué es lo que pasó ahí, qué es lo que había ahí. En el CERN es algo similar, solamente que son energías muy altas. Son energías tan altas que podemos hablar que se dan o en explosiones de las estrellas o en el Big Bang. Por eso es que ahí se trabaja la famosa partícula de Dios que encontraron en el 2011 y por ahí es que se dan varias cosas. Contanos un poquito del Big Bang, porque seguramente nuestros radioescuchas de Radio Surquí y por supuesto las personas que nos escuchan en Reflexiones Radio estarán diciendo, ¿y de qué se trata eso del Big Bang? Claro. Lo hemos escuchado más como una especie de ciencia ficción, pero contanos un poquito de qué es el Big Bang y cómo es que un laboratorio bajo tierra, ahí entre la frontera entre Suiza y Francia, puede llevarnos a el descubrimiento de dónde venimos. Justamente, el concepto de Big Bang vino como una crítica de un científico, Fred Hoyle, a un sacerdote, Lemaitre, el cual planteó una idea revolucionaria para su época. Resulta que un astrónomo llamado Hubble empezó a mirar el universo, todos los objetos que hay en el cielo, y se dio cuenta que la mayoría tienen una luz levemente corrida hacia el color rojo. Eso significa, en física, que los objetos se están alejando de nosotros. Entonces, aunque los seres humanos seamos conflictivos, eso no justifica que las estrellas se quieran alejar de nosotros, ¿verdad? Pero, o sea que se nos están yendo las estrellas. Todos se van un poquito como el equipo de fútbol costarricense y mundial, ¿verdad? Más o menos. Perdona, hacemos un poco de pompa para sentirnos un poco más alegres. Eso. Resulta que estas estrellas que se están alejando plantearon una pregunta muy sencilla. Si las estrellas se están alejando hoy, y se estaban alejando ayer, y se estaban alejando hace un año, significa que si devolviéramos la película al revés en el tiempo, todos estos objetos estaban muy cerca en algún momento. Entonces la hipótesis era que todos los objetos que hoy vemos en el universo estuvieron juntos, estuvieron reunidos. Okay. Y la única forma de entender pues, de que hoy se estén alejando y antes estuvieron juntos es que haya habido una explosión. Esa explosión es lo que se conoce como el Big Bang. O sea que al final todos somos parte del Big Bang. En cierto modo, sí. Otra cosa que hay es, sí, justamente como, no, decía Carl Sagan, ¿verdad? Somos polvos de las estrellas, que es mucho más lindo. Ok. Y en esa discusión, digamos, de lo que se puede hacer en el CERN, cuéntame, tú eres el representante costarricense, digamos, de los proyectos CERN. ¿Qué hace Costa Rica? ¿Qué oportunidades tenemos? ¿O qué falta por hacer? Porque hablábamos el otro día cuando te invitaba a este programa de la dificultad que tiene el científico costarricense para poder tener la contraparte de recursos que se ocupan para, por ejemplo, hacer investigación en redes internacionales. Sí, bueno, lo primero, la misión de científicos que fuimos allá al CERN estaba conformada por 6 individuos: Don Guy Tetramón, Alejandro Jenkins, Yendri Corrales, Mario Cubero, José Saavedra y mi persona. Wow. Todos muy respetables, algunos de ellos, si nos miran, por supuesto les enviamos un saludo cordial. De este grupo me tocó ser vocero porque parte de mi trabajo mi trabajo doctoral fue ahí en el CERN. Okay. Lo que aprendí ahí, lo que he visto, es una dinámica y una cultura de investigación que no tenemos en Costa Rica. Hay unos hábitos y unas formas de administración que nos dicen sí se puede hacer ciencia, sí se puede competir, sí se puede crear condiciones óptimas para que las personas crezcan.
sí se puede trabajar cooperativamente. Estas cosas que son de cultura científica se complementan con productos tangibles. El CERN es un sitio donde lo fundamental es el conocimiento abierto. Entonces, lo que se busca es que haya una cantidad de patentes y de licencias pues, que sean accesibles. Pero algunas no son accesibles a todo el mundo, sino solamente a los socios. Si Costa Rica pasa a ser parte activa, una contraparte dinámica para el CERN, va a acceder a un mercado de ítems, de objetos que no han llegado al mercado, que no los encontraremos ni en Amazon ni en la industria todavía. Entonces, es una opción única para que podamos implementar ese I+D, pero con conocimiento frontera, con tecnología que no hay más allá. O sea, es como anticipar la ola. Correcto. De los productos industriales, de los productos, digamos, científico-tecnológicos, que van a venir en la próxima década y estar ahí sentado de alguna manera con los mejores científicos del mundo, colaborando, siendo parte de, preparando las patentes que seguramente nos van a vender en la próxima década. Justamente, sí. Pero el modelo de cooperación y de sinergia que tiene una comunidad como la del CERN, que involucra ya a muchos países, requiere que las contrapartes tengan un dinero, una matrícula, un fee. ¿Sí? Como decimos en economía, no hay almuerzo gratis. Exactamente. O sea que uno para participar ahí no solamente tiene que ser un buen científico, sino que también contribuir con que su país le ponga una platita para de entrar en el juego, ¿no? Exactamente. De hecho, una imagen que nos repitieron una y otra vez era esta. Puede llegar aquí un jeque millonario y decir el dinero no es problema, pero es que eso no es todo. Tienes que pasar los filtros de calidad científica y tecnológica para que veamos que vas a aportar. Es decir, el dinero es una parte fundamental, pero que no es el requisito único, tienes que cumplir. En cierto modo, nosotros estamos en la fase de donde nos han filtrado, en donde se ve que sí podemos contribuir, pero nos hace falta lo otro. O sea, que tenemos muy buenos científicos, pero nos hace falta I+D. O sea, nos hace falta los recursos de investigación y desarrollo para poder apuntalar esos proyectos. Y estamos hablando de proyectos más o menos ambiciosos, ¿verdad? Proyectos que seguramente van a durar una década, o más. De hecho, CERN tiene algo que es interesantísimo. El calendario de actividades está hasta el año 2033. ¿Así? O sea, de aquí al 2033 está planeando todo lo que se va a hacer. Periodos para hacer mejoras, qué experimentos se van a realizar. Es una planificación que no tenemos, porque habitualmente en nuestras coordenadas se da que planeamos muy a corto plazo, 3 años, 4 años o 5 años, pero esta gente trabaja con agendas de 10, 15, 20 años. Sí, claro, por supuesto. Bueno, vamos a hacer un segundo pequeño bloque, espacio para el programa de radio. Y ya regresamos, estamos con el doctor Esteban Picado desde el Centro Internacional de Política Económica, hablando de física nuclear, hablando de las aplicaciones de la energía nuclear en Costa Rica, hablando del CERN, que es este instituto de investigación que está entre Suiza y Francia, en la frontera entre Suiza y Francia, y por supuesto con Esteban, quien es el representante de Costa Rica ante esta organización internacional. Ya venimos. Buenas tardes, gracias por continuar con nosotros esta tarde desde el Centro Internacional en Política Económica, como es habitual, un poquito más temprano en este primer programa de hoy. Les comento que vamos a tener un segundo programa en unos minutos. Estamos hablando con el doctor Esteban Picado, físico del Departamento de Física de la Universidad Nacional, especialista, doctor en el área de física nuclear. Y cuéntanos, ¿qué tan difícil es hacer física nuclear en Costa Rica? ¿Qué tan difícil es convertirse en un investigador en la Universidad Nacional? ¿Cómo es que
de alguna manera ustedes arullan para poder hacer las cosas que hacen, porque yo que conozco, puedo decirlo con fe, en realidad nuestro departamento de física es una joyita en muchas cosas. También tienen un área de oceanografía, donde trabajan con el tema del mar y las mareas y toda esta cosa. Cuéntanos qué otros proyectos tiene y qué otro tipo de aplicaciones tiene la física nuclear. Wow, eso es amplio. La física nuclear tiene salidas que van desde el patrimonio, la conservación, identificación de piezas artísticas o con un valor cultural invaluable, eso es algo fundamental. Tiene salidas hacia el ámbito de seguridad. Cuando se piensa en los escáneres que hay dentro de los aeropuertos, pues si quieres escanear no un maletín que es de un material blando y poco denso, también puedes trabajar con un container que es un metal. Entonces ya no te sirve el mismo tubo de rayos X. Necesitas trabajar con rayos gamma. O sea, lo que estás diciendo es que, por ejemplo, para aduanas hemos tenido tanto problema, ¿verdad? Exacto. Con los problemas de contrabando, Exacto. de drogas, etcétera. Este tipo de aplicaciones a la seguridad pública son muy importantes. Exactamente. Sí. Otra nueva que hay es la irradiación de materiales para la esterilización de los mismos. Cuando se quiere exportar, por ejemplo, una flor o una fresa, si las irradias, el tiempo que tardan en podrirse se retarda mucho. Es decir, tú matas todas las bacterias y bichos que hay en la superficie de estos materiales, sin dañar el material mismo. Sin dañar el material mismo, sin adulterar nada del material mismo, y con lo cual lo puedes llevar a Europa. O sea, productos costarricenses que se puedan irradiar llegan a Europa. Pero si quieres vender algo que va dentro de cajas de cartón, una de las requerimientos nuevos que hay es ¿qué va dentro de esas cajas de cartón? No piensa el contenido. No, ¿qué va dentro del cartón? ¿Qué va dentro de esas cosas? ¿Qué es lo que hay en el cartón mismo? Tú puedes, exactamente. ¿Por qué? Porque tú sacas el contenido y lo puedes lavar, si es una ropa, si es un libro, lo limpias y lo pones en tonel ya. Donde sea. Pero la caja, ¿qué vas a hacer con ese cartón que te quedó ahí? Entonces hay una estrategia que es irradiar el cartón para esterilizarlo. Hay otras salidas que se dan en el ámbito de investigación. En el CERN, como hemos mencionado, hay mucho trabajo de estudios fundamentales, es decir, de estructura de la materia, cómo está formado un núcleo, cómo cambia. Pero cuando te pones a ver que hay salidas para buscar mutación de especies de arroces, es decir, tú irradias el arroz para generar una mutación y quizá esa mutación soporte mejor las sequías, o mejoren las inundaciones, o crezca más rápido, o dé más fruto. Es decir, hay una exploración en la parte alimenticia. O sea que si tenemos aplicaciones de este tipo, podríamos encontrar nuevas semillas, exacto, nuevas especies, combinar especies entre sí. Es decir, tendríamos en la agricultura una gran cantidad de nuevas aplicaciones. De hecho, en la Universidad Nacional, en la Escuela de Agroalimentarias, ellos son líderes nacionales en un proyecto regional en donde están estudiando arroz y pueden ampliar luego ese mismo conocimiento hacia otras áreas. ¿Y están colaborando entre ustedes, entre las distintas escuelas de la universidad para hacer eso? ¿O hay poca colaboración? Bueno, sí hay que reconocer que tienen un trabajo de coordinación interuniversitario bastante fuerte. Están involucrados varios actores, incluyendo con arroz en este caso. Ok. ¿Y qué podemos hacer en Costa Rica? Vamos un poco cerrando esta charla. ¿Qué podemos hacer con el CONICIT, con el MISIT? ¿Qué deberíamos hacer para que un científico como vos y toda esa generación de científicos jóvenes puedan abrirse camino y de verdad hacer un gran impacto en el sector productivo, en la seguridad social y qué más? Por supuesto, en nuevas áreas de economía, seguridad, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, hace más o menos 2 años empezó un proyecto nacional desde el MISID y en coordinación con varias otras entidades gubernamentales de revisar cómo están nuestros sistemas de regulación
en materia de usos civiles de la energía atómica. La regulación es un elemento clave porque la tecnología nuclear siempre implica contrapartes extranjeras que les interesa que antes de que se desarrolle algo haya una fiscalización adecuada, haya condiciones de seguridad adecuadas. Es decir, Costa Rica tiene que mejorar la parte de regulación del entorno legal, del entorno de la promoción de exacto. estos usos, y emergiendo de estos, pues ya podría hacer una inversión sostenida, porque del Organismo Internacional de Energía Atómica recibimos fondos, todavía hay una filosofía de cooperación, se envían becarios, y se envían muchas cosas que han permitido el desarrollo que tiene Costa Rica el día de hoy. En cierto modo, Costa Rica ha ido madurando con las décadas, claro. Y estamos a las puertas de que llegue a construirse en la Universidad de Costa Rica un ciclotrón. Esto es un acelerador de partículas que crea radioisótopos que se mezclan con fármacos, o sea, se crea un radiofármaco y eso sirve para el diagnóstico y terapia de enfermedades. Ese equipo es un peldaño más a nivel de tecnología. Claro. Ya hemos alcanzado varios, pero este es un peldaño más que significa madurez para la comunidad de usuarios de la tecnología. Y de respeto, me imagino yo, a la comunidad internacional, de que en ese país están avanzando en esa dirección. Exactamente, justo. ¿Y esto es en qué escuela, en qué departamento de la universidad? Esto se está dando en la Escuela de Física de la Universidad de... Pero en el marco de los proyectos PES, estas escuelas pueden colaborar. Justamente fue en el marco de un proyecto Banco Mundial, surgió también de proyectos de cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica, con el proyecto ARCAL, con la Comisión. Es un proyecto que ha involucrado, ya lleva varios años, a muchos sectores. Es, digamos, una obra cumbre del trabajo de mucha gente. Estamos aprendiendo muchas personas a nivel técnico, a nivel administrativo, a nivel jurídico, sobre cómo es que tiene que funcionar un ITE para esto. Ya se hizo el lobby, se consiguieron los fondos, ya se va a construir. Ahora es cómo darle ese uso, cómo involucrar a la gente, cómo hacer de ese equipo un espacio cooperativo para hacer investigación, educación, clínica. Exacto. Bueno, eso sería fantástico. Se nos ha acabado un poco el tiempo del programa, Esteban, pero hoy seguramente tendremos la oportunidad de tenerte en el futuro. De parte de Reflexiones Radio, agradecerte por haber estado con nosotros y, por supuesto, agradecerles a ustedes, porque en realidad son ustedes los que nos permiten continuar esta serie de programas sobre el quehacer de la Universidad Nacional, sobre la investigación que se realiza en la Universidad Nacional. Y pues, si tienen alguna consulta, si tienen alguna pregunta, no olviden que pueden hacerla a través de nuestro correo electrónico reflexionesradiocr@gmail.com. Gracias, Esteban, por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes por haber estado esta tarde con nosotros, y los invitamos a los que nos acompañan a través del Facebook Live en cuestión de unos 20 minutos a un programa más, ahora sobre la temática de la situación de Nicaragua, un poco cambiando de tema, y les esperamos el próximo lunes en la serie de Reflexiones Radio. Buenas tardes.